Imagina que te despiertas una mañana y sientes que algo dentro de ti se ha apagado. No hay urgencia, no hay brillo en los ojos, solo el peso de una rutina que parece arrastrarte día tras día. Las metas que antes te hacían vibrar ahora parecen lejanas, casi irreales. Miras a tu alrededor y te preguntas, ¿dónde quedó esa chispa que me hacía sentir vivo? Brian Tracy dice que este momento, ese instante silencioso en el que te das cuenta de que has perdido la pasión, no es el final. Es, de hecho, el inicio de un nuevo capítulo. Porque cuando la pasión desaparece, no es señal de derrota, sino una invitación a redescubrirte. Es la forma en que la vida te susurra que has dejado de crecer, que es hora de elevar tus estándares y recordar quién eres realmente. Según Brian, la pasión no es algo que se tiene o no se tiene. Es una energía que se cultiva. La mayoría de las personas espera sentirse motivada antes de actuar, pero él enseña que la acción precede a la motivación, nunca al revés. Si esperas sentirte inspirado para moverte, podrías pasar meses, incluso años, sin avanzar. En cambio, si comienzas a actuar, aunque sea con pequeños pasos, tu mente se reactivará y tu corazón volverá a encenderse. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. La pasión funciona igual, se fortalece con el movimiento. Brian Tracy recuerda una historia real de uno de sus primeros alumnos. Era un hombre brillante, exitoso en apariencia, pero que había perdido toda ilusión por su trabajo. Se levantaba cada día con un profundo cansancio emocional, convencido de que su tiempo de éxito había pasado. Brian le dijo, «No has perdido la pasión, solo la has cubierto con capas de rutina, miedo y distracción. Lo que necesitas no es más descanso, sino más propósito». Esa frase lo cambió todo. En menos de 6 meses, aquel hombre rediseñó su vida. Delegó lo innecesario y comenzó un CTO que le devolvió la energía. Porque cuando tu propósito es claro, la pasión regresa por sí sola. La mayoría no está cansada por falta de sueño, sino por vivir desconectada de lo que realmente importa. Brian enseña que la pasión surge de la alineación entre tus valores y tus metas. Si haces algo que no refleja tus creencias más profundas, tu mente se resistirá y tu energía se drenará. Por eso, el primer paso no es buscar fuera de ti, sino mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad, ¿estoy haciendo lo que nací para hacer? Esta pregunta, aunque simple, puede despertar dentro de ti un poder que creías perdido. Cuando tus acciones reflejan tu esencia, la pasión se convierte en una consecuencia natural, y la energía que fluye de esa congruencia te impulsa sin esfuerzo. Así que, si hoy te sientes estancado, sin dirección o sin fuego interno, no te castigues. Estás justo donde debes estar. Has llegado al punto donde la mayoría se rinde, pero donde los verdaderos triunfadores deciden renacer. Brian Tracy dice que en esos momentos debes recordar una sola verdad. No necesitas más motivación, necesitas más movimiento. Porque la vida recompensa la acción, no la espera. Empieza con algo pequeño, un hábito, una decisión, un paso, y verás cómo la pasión que creías perdida comienza, poco a poco, a despertar de nuevo dentro de ti. Brian Tracy cuenta que la pasión es como el fuego. Si no la alimentas constantemente, se apaga. Y lo más peligroso no es que desaparezca de golpe, sino que se extinga lentamente mientras te acostumbras a vivir sin ella. Es ese proceso silencioso de conformismo el que destruye más sueños que cualquier fracaso. Un día te dices, estoy bien así. Otro día dejas de intentar algo nuevo y cuando te das cuenta, llevas meses sobreviviendo en piloto automático. Pero Brian enseña que el conformismo no es comodidad, es una trampa emocional. Porque cada vez que eliges la inercia sobre el crecimiento, pierdes una parte de tu poder interior. Él explica que toda persona experimenta ciclos naturales de entusiasmo y apatía. Es normal sentir altibajos. Lo anormal es rendirse ante ellos. La clave está en comprender que la pasión se reactiva con 3 fuerzas que todos podemos cultivar: claridad, propósito y movimiento.
Sin claridad, no hay dirección. Sin propósito, no hay energía. Y sin movimiento, no hay progreso. Brian dice que la claridad es la base de todo logro. Cuando sabes exactamente lo que quieres, cada decisión se vuelve más fácil y cada obstáculo parece más pequeño. Pero la mayoría vive sin claridad, atrapada en la distracción constante del mundo moderno. Se levantan con el teléfono en la mano, se comparan con otros y llenan su mente de ruido. Y ese ruido apaga el fuego interior. Una de las estrategias que Brian comparte con sus alumnos es el ejercicio del momento de reinicio. Cada mañana, antes de mirar el teléfono o revisar el correo, escribe 3 respuestas a la pregunta: ¿qué es realmente importante para mí hoy? No se trata de una lista de tareas, sino de una declaración de intención. Esa práctica, repetida con disciplina, reconstruye la conexión entre tu mente consciente y tus verdaderas metas. En cuestión de semanas notas cómo la motivación vuelve a fluir. Porque cuando enfocas tu mente, tu energía la sigue. La claridad produce dirección y la dirección produce impulso. Pero Brian también advierte que la pasión no puede sostenerse solo con pensamientos positivos. Requiere energía física, emocional y espiritual. Él enseña que el cuerpo es la batería de la mente, y sin cuidado físico, el entusiasmo mental se desvanece. Muchos buscan motivación mientras duermen mal, comen mal y viven estresados. No entienden que el cansancio físico se disfraza de apatía mental. Brian insiste: si cuidas tu cuerpo, tu mente te seguirá. Por eso recomienda 3 hábitos simples pero poderosos: caminar todos los días, hidratarte constantemente y dedicar al menos 20 minutos diarios a la respiración consciente o la meditación. No para escapar del mundo, sino para recargar tu sistema interno. Cuando el cuerpo se siente fuerte, la mente vuelve a creer. En una de sus conferencias, Brian contó la historia de una mujer empresaria que había perdido el sentido de su trabajo. Tenía éxito financiero, pero se sentía vacía. Siguiendo sus consejos, empezó a reconectarse con su propósito inicial: servir, crear valor, inspirar. En menos de 3 meses, su energía se multiplicó, no porque su negocio cambiara, sino porque cambió su enfoque. Descubrió que la pasión no estaba afuera, en los resultados, sino adentro, en la forma en que interpretaba su misión. Y esa es la gran lección que Brian repite una y otra vez: la energía sigue a la atención. Donde enfocas tu mente, allí florece tu pasión. Brian Tracy dice que en la vida llega un punto donde el entusiasmo se transforma en cansancio, y ese cansancio se convierte en duda. Y cuando la duda se instala, roba la energía del alma. Sin embargo, él explica que la duda no es un enemigo, es un mensajero. Es la señal de que algo en tu camino necesita ser ajustado. Las personas más exitosas del mundo, desde empresarios hasta deportistas, sintieron alguna vez que su fuego se apagaba. Pero lo que los diferencia del resto es que aprendieron a convertir la duda en dirección. En lugar de rendirse, usaron la incomodidad como brújula. Si algo te frustra o te aburre, es una señal clara de que es hora de crecer, de aprender algo nuevo o de cambiar la forma en que estás actuando. Brian recuerda haber pasado por un periodo así, cuando sus primeros negocios fracasaron. Había trabajado día y noche, sacrificando su salud y sus relaciones, y aún así, todo se derrumbó. Durante meses se sintió vacío, sin energía, sin un propósito claro. Pero un día, mientras caminaba por la calle, se detuvo frente a una librería. Entró, tomó un libro sobre desarrollo personal y leyó una frase que lo cambió todo: tu vida solo mejora cuando tú mejoras. Ese pensamiento se convirtió en el eje de toda su filosofía. Comprendió que la pasión no se encuentra, se construye a través del crecimiento personal continuo. Cuando tú mejoras, todo lo demás mejora contigo. Esa historia marcó el inicio de su transformación. Comenzó a leer cada día, a estudiar a las personas exitosas, a modelar sus hábitos. Descubrió que todos compartían una característica: una actitud de aprendizaje constante. No esperaban sentirse inspirados para aprender. Entendían que aprender
era la fuente misma de la inspiración. Desde entonces, Brian enseña que el crecimiento personal es la gasolina de la pasión. Cuanto más creces, más fuerte arde el fuego interno. Si tu vida se ha vuelto monótona, no es porque te falte motivación, sino porque dejaste de desafiarte. La mente humana está diseñada para progresar. Cuando dejas de crecer, comienzas a morir por dentro. Un principio clave que Brian repite es el de la ley de la causa y efecto. Dice que nada ocurre por casualidad. Cada resultado tiene una causa específica. Si te sientes sin energía, hay causas detrás de ello. Falta de claridad, de propósito o de cuidado personal. En cambio, si empiezas a sembrar nuevas causas, hábitos de aprendizaje, disciplina, metas inspiradoras, inevitablemente cosecharás nuevos efectos: entusiasmo, confianza, pasión renovada. La pasión no es un accidente, es un efecto acumulado de pequeñas acciones diarias hechas con intención. Y en este punto, Brian plantea una pregunta poderosa. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? Esa sola pregunta tiene el poder de reactivar tu mente, porque el miedo al fracaso es el asesino más silencioso de la pasión. Cuando te enfocas más en evitar el error que en crear algo valioso, matas tu energía interior. Pero cuando das permiso a tu mente para imaginar sin límites, tu espíritu se expande. Brian enseña que el éxito no depende de evitar los fracasos, sino de aprender a usarlos como combustible. Cuanto más rápido falles, más rápido aprenderás, y cada lección aprendida te devolverá una parte del fuego que creías perdido. Brian Tracy dice que recuperar la pasión no significa volver al pasado, sino reconectar con la visión que te hizo avanzar en primer lugar. Las personas cometen un error común: confunden nostalgia con propósito. Miran atrás y piensan que la felicidad estaba en aquellos tiempos en los que todo parecía más simple. Pero la verdad, dice Brian, es que la pasión no está detrás de ti, está delante. Está en las nuevas metas que aún no has alcanzado, en las habilidades que aún no has desarrollado y en las personas que todavía no has inspirado. Cada etapa de tu vida exige una nueva versión de ti, y la pérdida de energía suele ser la señal de que estás intentando resolver los desafíos del futuro con las herramientas del pasado. Él enseña que toda persona apasionada tiene una visión clara de lo que quiere crear. Sin visión, el alma se dispersa. Por eso, uno de sus ejercicios más poderosos es el de visualizar tu vida ideal como si ya fuera una realidad. Imagina cómo sería tu día perfecto, con quién trabajarías, dónde vivirías, cómo te sentirías al despertar. Al principio, parece un simple juego mental, pero la mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Cuando visualizas con emoción, tu cerebro empieza a actuar en consecuencia. Tus decisiones cambian, tus hábitos se alinean y tu comportamiento comienza a reflejar tu visión interna. Brian llama a esto programar tu subconsciente para el éxito. Lo que ves con claridad dentro de ti, inevitablemente se manifestará fuera. En uno de sus seminarios, Brian contó la historia de un joven que se sentía completamente perdido. Había cambiado de trabajo varias veces, había estudiado distintas carreras, pero nada lo hacía sentir pleno. Cuando asistió a la conferencia, escuchó a Brian decir: «No puedes conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor. Si lo haces, chocarás. La clave está en mirar hacia adelante con dirección y propósito». Aquella frase lo sacudió. Esa noche escribió una carta detallando su visión de vida, y en 6 meses consiguió el empleo de sus sueños. No porque el mundo cambiara, sino porque él lo hizo. Su energía volvió, su actitud cambió, y con ello, su entorno comenzó a transformarse. Brian Tracy insiste en que la claridad de visión es la fuente más pura de energía humana. Cuanto más clara es tu visión, más fuerte es tu pasión. La falta de energía no se debe a la edad ni a las circunstancias, sino a la ausencia de metas inspiradoras. Cuando sabes hacia dónde vas, encuentras fuerzas incluso en los días difíciles, pero cuando vives sin dirección, cualquier camino te agota. Por eso, él recomienda que escribas tus metas cada día, aunque sean las mismas.
Ese simple acto entrena tu mente para enfocarse en lo que realmente importa y refuerza la creencia de que eres capaz de lograrlo. Sin embargo, Brian también advierte que una visión sin acción es solo un sueño. La pasión se enciende cuando la visión se combina con movimiento. Por eso, enseña la regla de oro. Haz algo hoy que te acerque un paso más a tu meta. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es mantener el impulso, porque la energía no proviene del resultado, sino del progreso. Cada pequeño avance te recuerda que sigues vivo, que sigues creciendo, que sigues en camino hacia algo más grande que tú. Y cuando esa sensación te invade, la pasión regresa como una ola imparable que transforma todo a su paso. Brian Tracy enseña que uno de los secretos más poderosos para recuperar la energía y el entusiasmo es el dominio del enfoque. La mayoría de las personas pierden su energía no porque trabajen demasiado, sino porque dispersan su atención en demasiadas cosas. Saltan de tarea en tarea, de problema en problema, de red social en red social, sin detenerse a pensar si todo eso realmente los acerca a su meta. Brian lo resume en una frase: la clave del éxito no es la actividad, es la efectividad. Y la efectividad nace del enfoque. Si intentas concentrarte en 10 cosas al mismo tiempo, no dominarás ninguna. Pero si canalizas toda tu energía en una sola dirección, tu mente se vuelve como un rayo láser. Corta cualquier obstáculo que se interponga. Él suele decir que el enfoque es la forma más pura de autodisciplina. Es fácil distraerse, pero requiere poder mental ignorar lo que no importa. Y ahí está el verdadero desafío de la era moderna. Vivimos en una economía de distracción, donde tu atención es el producto. Cada notificación, cada video, cada mensaje está diseñado para robarte segundos de conciencia. Pero Brian explica que la libertad personal comienza cuando decides adueñarte de tu atención. Cada vez que eliges concentrarte en una sola cosa importante, estás reforzando tu autoestima, porque la concentración es una declaración silenciosa que dice: mi tiempo vale, y cuando tu tiempo vale, tú mismo te valoras más. Para entrenar este principio, Brian recomienda el método del bloque dorado. Consiste en reservar un bloque de 90 minutos al día para trabajar en la tarea más importante de tu vida, sin interrupciones, sin teléfono, sin distracciones. Durante ese tiempo el mundo desaparece. Solo existe tu meta y tú. Al principio cuesta, porque la mente buscará escapar. Pero si lo haces con constancia, pronto notarás un cambio profundo. Tu concentración mejora, tus resultados se multiplican y tu confianza crece. Brian dice que la disciplina es el puente entre la intención y la realización, y el enfoque es la estructura de ese puente. Un ejemplo que Brian suele dar es el de los grandes atletas o artistas. Ninguno llega a la excelencia practicando ocasionalmente. Lo hacen porque dedican horas diarias a una sola cosa, repitiendo, corrigiendo, perfeccionando. El genio no nace, se entrena. Lo mismo ocurre en cualquier campo de la vida. Si dedicas cada día 1 hora a mejorar tu salud, tu negocio, tu mente o tu relación, en 1 año serás irreconocible, porque el poder de la consistencia supera al talento y la repetición crea maestría. Brian lo explica así: no necesitas ser extraordinario para empezar, pero debes empezar para volverte extraordinario. Y sin embargo, él también advierte algo: el enfoque sin equilibrio conduce al agotamiento. No se trata de trabajar sin parar, sino de alternar períodos de intensidad con momentos de renovación. Los mejores líderes, dice Brian, no son los que más trabajan, sino los que saben cuándo detenerse para recargar su energía. Por eso, aconseja practicar la regla del 3R. Reflexiona, reajusta, renueva. Reflexiona sobre tus resultados, reajusta tus estrategias y renueva tu energía antes de volver a actuar. Este ciclo mantiene viva la pasión, porque te permite crecer sin quemarte. Cuando logras dominar tu enfoque, tu vida cambia. Sientes que cada día cuenta, que tus esfuerzos tienen sentido, que no estás corriendo sin dirección,
y esa sensación de propósito es la fuente más estable de motivación. Brian lo resume perfectamente. Tu nivel de felicidad está en proporción directa con tu nivel de control sobre tu vida. Cuanto más enfocado estás, más control sientes. Cuanto más control tienes, más energía posees. Y cuando la energía fluye, la pasión vuelve a encenderse poderosa, luminosa y estable. Brian Tracy dice que el verdadero motor del éxito no es el talento, ni siquiera la motivación. Es la disciplina emocional, el dominio sobre uno mismo. Porque la mente humana está diseñada para buscar placer inmediato y evitar incomodidad. Pero todo progreso real exige hacer lo contrario. La mayoría de las personas saben lo que deben hacer para mejorar su vida, pero no lo hacen porque sus emociones gobiernan sus decisiones. Se dejan arrastrar por la pereza, la duda, el miedo o la frustración. Y en ese momento, dice Brian, pierden su poder. La clave está en invertir el orden, no actuar cuando te sientas motivado, sino actuar para sentirte motivado. La acción precede a la emoción. Cada vez que tomas el control de tus impulsos y haces lo correcto, aunque no tengas ganas, estás fortaleciendo el músculo de la disciplina. Él explica que cada pequeño acto de autocontrol envía un mensaje al subconsciente. Yo mando aquí. Y con el tiempo ese mensaje se convierte en identidad. Dejas de ser alguien que intenta cambiar para convertirte en alguien que cumple lo que dice. Esa transformación es profunda porque cambia tu autoestima a un nivel inconsciente. Brian enseña que la confianza no viene de hablarte bonito frente al espejo, sino de cumplir tus propias promesas, aunque nadie te vea. Si dices, voy a leer, y lees. Si dices, voy a ahorrar, y ahorras. Si dices, voy a mejorar, y mejoras. Tu mente empieza a creerte. Y cuando confías en ti mismo, tu energía se multiplica. Brian recuerda que su vida cambió cuando comprendió que la disciplina no era una carga, sino una forma de libertad. Antes pensaba que la autodisciplina lo limitaba, pero con el tiempo descubrió que era lo contrario. Lo liberaba del caos, de la ansiedad y de la indecisión. Porque cuando tienes hábitos sólidos, no necesitas depender de la motivación. Tu cuerpo y tu mente actúan de forma automática, guiados por un sistema que tú mismo creaste. Él lo compara con el piloto automático de un avión. Si lo programas correctamente, el vuelo será estable, incluso con turbulencias. En la vida, tus hábitos son ese sistema de navegación. Si programas hábitos de éxito, el destino será inevitable. Una de las enseñanzas más poderosas que Brian comparte es que la disciplina emocional supera cualquier obstáculo externo. No puedes controlar el clima, la economía ni las opiniones de otros, pero sí puedes controlar tu reacción ante ellos. Cada vez que eliges mantener la calma ante el caos, fortaleces tu mente. Cada vez que eliges paciencia en lugar de enojo, creces. Cada vez que respondes con acción en lugar de queja, avanzas. Esa es la esencia de la autodisciplina, hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo espera, y esa capacidad, una vez desarrollada, te separa del 95% de las personas. En una de sus conferencias, Brian relató la historia de un joven vendedor que después de perder una gran oportunidad, decidió rendirse. Se sentía frustrado y convencido de que no servía para las ventas, pero en lugar de abandonar, decidió seguir uno de los principios de Brian. Actúa como si ya fueras exitoso. Durante 30 días, se obligó a levantarse temprano, vestirse bien, sonreír y actuar como un profesional de alto rendimiento. Al principio se sentía falso, pero después de 3 semanas algo cambió. Su mente comenzó a creer lo que su cuerpo estaba haciendo. Su energía volvió, su confianza se disparó y sus ventas se duplicaron. Brian lo llamó el poder del comportamiento proactivo. No esperes sentirte preparado, actúa como si ya lo estuvieras. Así, la disciplina emocional se convierte en la fuente más estable de pasión, porque cuando sabes que puedes confiar en ti, no importa lo que ocurra afuera. La verdadera energía no viene del entorno, viene del control interior.
Y cuando dominas ese rol, nada ni nadie puede apagar tu fuego. Brian Tracy enseña que la pasión y la energía no se mantienen con suerte, sino con una mentalidad de crecimiento constante. Explica que muchas personas pierden su fuego interior porque creen que ya lo saben todo. Se estancan en la comodidad de su conocimiento actual y dejan de aprender. Pero el aprendizaje, dice Brian, es como el oxígeno del alma. Si dejas de inhalarlo, lentamente te apagas. Cada nueva idea, cada libro, cada conversación significativa es una chispa que alimenta tu fuego interior. Por eso insiste en que una de las mayores decisiones que puedes tomar en la vida es convertirte en un estudiante permanente. No importa tu edad ni tus circunstancias, lo que determina tu futuro no es lo que has logrado, sino lo que sigues dispuesto a aprender. Él mismo lo vivió. Cuando Brian empezó su carrera, no tenía educación formal ni dinero. Trabajaba limpiando pisos y vendiendo puerta a puerta. Pero tenía una curiosidad insaciable. En lugar de quejarse de su situación, comenzó a estudiar a las personas exitosas. Leía libros, asistía a seminarios y tomaba notas de todo. Descubrió que el éxito no era un misterio, sino una ciencia. Si haces lo que otros exitosos hacen, obtendrás resultados similares. Desde ese momento, su vida cambió drásticamente. Pasó de ser un vendedor promedio a convertirse en uno de los entrenadores de desarrollo personal más influyentes del mundo. Y todo comenzó con una decisión: aprender cada día, sin excusas. Brian dice que el crecimiento personal no es una opción, es una necesidad. Si no evolucionas, la vida te superará. La sociedad cambia, la tecnología avanza, las oportunidades se transforman. Y quienes se resisten a crecer terminan frustrados, sintiéndose viejos antes de tiempo. En cambio, quienes mantienen la mente abierta se renuevan constantemente. Esa apertura mental rejuvenece el espíritu y reaviva la pasión. Él explica que las personas más felices que ha conocido son las que siempre están explorando algo nuevo. Un idioma, un negocio, una habilidad, una idea. No porque necesiten más logros, sino porque el aprendizaje continuo las mantiene vivas por dentro. Pero Brian también advierte algo esencial: aprender sin aplicar no sirve. El conocimiento solo tiene poder cuando se traduce en acción. Por eso recomienda la regla del 24 horas. Cada vez que aprendas algo nuevo, aplícalo antes de que pase un día. Si lees un principio sobre productividad, ponlo en práctica esa misma tarde. Si descubres una técnica de comunicación, úsala en tu próxima conversación. Esa velocidad de implementación crea un ciclo de retroalimentación positiva. Aprendes, aplicas, mejoras y vuelves a aprender. Con el tiempo, tu mente se vuelve más ágil, tu confianza crece y tu energía se dispara. Porque cada resultado, por pequeño que sea, alimenta tu motivación interna. Brian también enseña que el crecimiento no solo debe ser profesional, sino integral. Debes expandirte en todas las áreas: mental, emocional, espiritual y física. El equilibrio es lo que mantiene la pasión estable. Cuando solo creces en un aspecto, los otros se debilitan y tu energía se desequilibra. Por eso, él recomienda el principio del círculo de crecimiento. Cada semana, dedica tiempo a mejorar en 4 aspectos: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Haz ejercicio, estudia algo nuevo, cultiva tus relaciones y conecta con algo más grande que tú, ya sea a través de la reflexión, la naturaleza o la espiritualidad. Esa práctica no solo fortalece tu carácter, sino que te llena de una sensación profunda de propósito y plenitud. Y entonces llega el punto en que el crecimiento deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de vida. Te despiertas con curiosidad, trabajas con energía y terminas el día con gratitud. Esa es la verdadera pasión. No una emoción pasajera, sino un estado de expansión constante. Como dice Brian, tu vida solo mejorará cuando tú mejores. Y cuando adoptas esa filosofía, tu energía se vuelve ilimitada. Brian Tracy enseña que toda pasión verdadera
Se pone a prueba en los momentos difíciles. Es fácil sentirse motivado cuando todo va bien, cuando las cosas fluyen, cuando los resultados acompañan. Pero el verdadero carácter se revela cuando nada parece funcionar. Brian dice que en esos momentos la vida te pregunta, ¿de verdad lo quieres? ¿Estás dispuesto a seguir aunque no veas resultados inmediatos? Y ahí la mayoría se rinde. Sin embargo, los grandes triunfadores responden con acción, porque entienden que los obstáculos no son muros para detenerte, sino pruebas para fortalecerte. Cada desafío es un recordatorio de que estás creciendo. El éxito no se mide por lo que logras cuando todo es fácil, sino por cómo persistes cuando todo se complica. Él cuenta que en sus primeros años como conferencista, muy poca gente asistía a sus charlas. Había días en los que solo aparecían 3 o 4 personas. Muchos le dijeron que se rindiera, que no tenía talento, que no valía la pena. Pero él tenía una visión tan clara que no podía detenerse. Se prometió a sí mismo que no se rendiría hasta convertirse en uno de los mejores oradores del mundo. Y cada conferencia vacía, cada fracaso, cada rechazo, se convirtió en parte de su entrenamiento. Brian dice que fue en esos momentos cuando desarrolló su fortaleza mental, porque aprendió a seguir adelante sin garantías. Esa es la clave que distingue a los soñadores de los realizadores. Los primeros esperan motivación, los segundos crean impulso. Uno de sus principios más profundos es la ley de la persistencia. Dice que nada puede reemplazar la perseverancia, ni el talento, ni la educación, ni la suerte. Lo único que garantiza el éxito es la determinación de no rendirse. La persistencia, explica Brian, es como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Al principio no parece hacer nada, pero con el tiempo la perfora. Lo mismo ocurre con la vida. Cada acción, cada intento, cada paso, por pequeño que sea, deja huella. El problema es que la mayoría se rinde justo antes de lograr el cambio. Si tan solo persistieran un poco más, descubrirían que la puerta que parecía cerrada estaba a punto de abrirse. Brian enseña que para mantener la persistencia necesitas una fuente interna de inspiración. No puedes depender solo de recompensas externas o del reconocimiento de los demás. Debes encontrar una razón personal, algo que te mueva desde dentro. Él lo llama la razón poderosa. Puede ser tu familia, tu propósito, tu sueño o tu deseo de servir. Cuando tienes una razón poderosa, ningún obstáculo te detiene, porque cada caída se convierte en parte del viaje, no en su final. Y mientras otros buscan excusas, tú encuentras caminos. Esa mentalidad te transforma en alguien imparable. En una de sus charlas más recordadas, Brian dijo, «El dolor es temporal, pero rendirse es para siempre». Y esa frase ha cambiado la mentalidad de miles de personas. Él explica que el sufrimiento no es un castigo, sino un entrenamiento. Es el precio que pagas por convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más resiliente. Cada vez que eliges seguir a pesar del cansancio, tu carácter se refuerza. Y cuando la pasión se combina con la perseverancia, aparece una fuerza interior que nada puede destruir. Esa fuerza se llama resiliencia, y es el sello de todos los grandes líderes. La resiliencia, dice Brian, no es resistir el dolor, sino usar el dolor como combustible. Cada dificultad lleva dentro una semilla de crecimiento, y cuando aprendes a buscarla, incluso las peores experiencias se convierten en maestras. Esa capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría es lo que te permite mantener la pasión viva, incluso en la oscuridad. Porque la pasión verdadera no depende del entorno, se alimenta de propósito. Y cuando tu propósito es caerte, ninguna tormenta puede apagar tu fuego. Brian Tracy concluye diciendo que cada persona posee dentro de sí un potencial mucho mayor del que imagina. No hay límites reales, solo los que tú mismo creas en tu mente. La pasión, la energía, la motivación, no son dones que algunos reciben y otros no. Son estados mentales que puedes activar cuando tomas el control de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Brian lo explica con una claridad extraordinaria.
Tu vida cambia en el momento en que tomas una decisión firme y actúas de inmediato. Esa decisión puede parecer pequeña hoy, pero puede alterar todo tu destino. La diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria no está en las circunstancias, sino en el nivel de compromiso contigo mismo. Él enseña que el secreto para mantener la pasión viva no es esperar inspiración, sino crear sistemas que la renueven constantemente. Define esos sistemas como los hábitos del éxito: leer a diario, escribir tus metas, cuidar tu cuerpo, reflexionar cada noche y actuar cada mañana con propósito. Esos hábitos se convierten en raíces profundas que sostienen tu energía incluso cuando las tormentas llegan. La motivación puede ir y venir, pero los hábitos permanecen. Y cuando tus hábitos están alineados con tu propósito, tu pasión se convierte en una fuerza estable, constante, imposible de romper. Brian también enfatiza la importancia de la gratitud. Dice que la gratitud es el combustible emocional de la abundancia. Cuando te enfocas en lo que tienes, generas más energía para crear lo que deseas. Las personas apasionadas no son las que tienen más, sino las que aprecian más. Cada día, recomienda escribir 3 cosas por las que estás agradecido, incluso las más simples: la salud, una conversación, una oportunidad, una lección aprendida. Ese hábito cambia tu biología, tu energía y tu estado mental, porque la gratitud te conecta con la abundancia del presente y desde esa abundancia atraes más motivos para sentirte vivo. En una de sus conferencias más poderosas, Brian dijo: imagina cómo sería tu vida si supieras que no puedes fallar. ¿Qué intentarías? ¿A quién ayudarías? ¿Qué sueños perseguirías con todo tu corazón? Esa pregunta simple pero profunda ha transformado la vida de millones, porque detrás de cada miedo hay un deseo esperando ser liberado. Y cuando eliges actuar desde la fe en lugar del miedo, tu energía cambia. Comienzas a pensar, hablar y moverte como una persona decidida, y el universo responde a esa frecuencia. Brian afirma que la vida no recompensa las intenciones, sino la acción. Los sueños solo se convierten en realidad cuando los respaldan hábitos, disciplina y perseverancia. Finalmente, Brian deja un mensaje que resume toda su filosofía. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu manera de pensar. Todo comienza dentro de ti. La mente es la herramienta más poderosa que posees. Si la programas con claridad, enfoque y propósito, no hay meta que esté fuera de tu alcance. El mundo no necesita más gente motivada por el miedo, sino más personas guiadas por la pasión, la disciplina y el deseo de servir. Cuando decides convertirte en una de ellas, no solo transformas tu destino, sino que te conviertes en una fuente de luz para los demás. Así que la invitación final de Brian es simple, pero profunda. Haz que hoy sea el inicio de tu nueva vida. Cierra los ojos por un instante, respira profundamente y recuerda quién eras antes de que el miedo te distrajera. Dentro de ti aún vive ese fuego, esa energía, ese deseo de crear algo grande. No esperes al momento perfecto, créalo. No busques motivación externa, genera tu propia inspiración. Porque, como dice Brian Tracy, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de su potencial y actúan cada día para hacerlo realidad.